a place where we can go to lay the troubles down, eating your soul. I know a place where mercy flows. Take the stains, make you whiter than snow. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, pastor. Muchas veces ellos tomaron la bandera de Bolivia, de Santa Cruz, y oraban y ungían la bandera en el nombre del Señor, ¿no? Y como ustedes ya saben, en nuestra última visita y en la anterior también, hemos ido 2 veces, hemos sido testigos de cómo el Señor ha tocado la ciudad, ¿no? Ha tocado la ciudad, impresionante, hermanos. Una marcha de más de 5.000 personas por toda la ciudad, por las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios oye la oración, Dios responde. Y el Dios de Santa Cruz, el Dios de Bolivia, está aquí también. Amén. Así que proclamémoslo y declaremos, hermanos, la bendición del Señor sobre nuestras vidas. Y para seguir, hermanos, reflexionando sobre lo que es la oración, quiero invitarles a leer el Lucas capítulo 18, donde precisamente Jesús da una parábola para a sus discípulos, para enseñarles sobre la necesidad de orar. Y orar siempre. Y no desmayar. Entonces, Jesús, una parábola es una historia tomada de la vida real, puede haber sido de la vida real, a veces se piensa que las parábolas que Jesús contó eran historias que él seguramente en su infancia, en su juventud vio, fue testigo de cosas, y seguramente esta situación tal vez se conoció, se supo entre los vecinos, entre la gente conocida, esta historia de la viuda y el juez injusto. Y cuenta así la palabra del Señor, versículo 18 del 1 al 8. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Es decir, hacía lo que quería. Eso quiere decir. Hacía lo que quería, jugaba como quería. Y había también en aquella ciudad una viuda, lo cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A mí me produce una alegría, una emoción grande leer, ¿no es cierto?, lo que Jesús enseña, porque tiene una claridad, tiene una precisión para contar la historia, para decir, extraordinaria. Esta historia, tal como Jesús lo relató, habla de una viuda y un juez, los dos protagonistas de esta historia. El juez no tiene que haber sido muy diferente a los jueces que hay ahora. No sé si alguno de ustedes conoce algún juez. ¿No? Yo no he tenido mucho contacto con jueces. Me acuerdo que una vez tuve que presentarme donde un juez y era, si a ustedes no le ha tocado les cuento, igual que Condorito. ¿Se acuerdan ustedes de Condorito cuando está con la rejita esa, el juez sentado arriba, adelante, ¿no? Y Condorito, bueno, así estaba yo delante del juez representando a mi hermano en un asunto, qué sé yo. Pero hay una atmósfera de autoridad
que emana, ¿no es cierto?, del cargo que el hombre tiene. De tal manera que si usted se refiere de una manera incorrecta al juez, él llama la atención. No me diga así, dígame señor juez o dígame Usía. Como diga señor juez. Entonces hay una autoridad para decidir, ¿no? Este hombre, ¿no?, tenía una causa de una viuda, que no dice, no hay detalles muchos, ¿no es cierto?, acerca de la viuda. Solamente podemos deducir lo que ocurría. Porque cuando Jesús o los evangelios hacen referencia a la gente más necesitada, más pobre, más miserable, se refiere a las viudas y a los huérfanos. Es el más necesitado eran los huérfanos y las viudas. Hoy en día nuestra sociedad no es tan así, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando era niño, ¿no?, cuando se hablaba de una viuda, siempre se hablaba como la pobre viuda. Como que era la mujer enviudó y adquirió inmediatamente un estatus de pobreza o de miseria, ¿no?, que como que la bajaba de categoría. Yo me recuerdo cuando era niño, mis mamás, sus conversaciones, no, si es viuda, ay, era viuda, era como viudas. Y en el tiempo de Jesús era exactamente igual. Yo diría que era peor, porque la condición de la mujer en el tiempo de Jesús era de siempre estar bajo el cuidado de un varón, ¿no? Del padre en su niñez y juventud y después de su esposo o de su hijo mayor si fallecía el esposo. Entonces, que una mujer que perdiera a su esposo la ponía en la condición de la persona más necesitada de la sociedad o de su entorno. De modo que vemos aquí son dos polos absolutamente diferentes. Un hombre en todas sus facultades, en toda su autoridad, en todo su poder de decidir, de tomar decisiones y que tiene en su mano la vida, en cierta manera, de esta viuda. Porque esta viuda, ¿no es cierto?, está reclamando justicia. Seguramente en algunos términos, ¿no es cierto?, habría habido algún tipo de abuso sobre ella, alguna deuda, alguna situación de restauración que ella necesitaba para poder aliviar un poco su condición de pobreza, ¿no? Este hombre tenía en su mano esa decisión y la mujer, ¿no?, la única alternativa que tenía de poder salir de esa situación de miseria, de pobreza y de necesidad, probablemente era a través de la justicia que le hiciera este juez. Pero era conocido por ser un juez malo, que era muy sin temor de Dios. No le interesaba, hacer juicios que de alguna manera fueran en contra de las personas. Es decir, en vez de hacer justicia, por eso la parábola se llama la parábola del juez injusto. Seguramente esperaba, ¿no es cierto?, de parte de la viuda, alguna, como le decimos nosotros bien chilenos, alguna mojadita por ahí, ¿no?, alguna coima para poder hacerle justicia, porque aparentemente la viuda iba una y otra vez a pedir justicia a este hombre. No, por favor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. La persistencia, ¿no es cierto?, la constancia, la perseverancia en seguir pidiendo, aunque sabía que ese hombre era un hombre injusto. No, la parábola cuenta que este hombre reflexionando dice, esta viuda me tiene tan hastiado, me tiene tan aburrido, donde voy se me aparece la viuda, entonces a mí no me interesa Dios, no me interesa la viuda, no me interesa, pero para que me deje de molestar, para que me deje de estorbar, le voy a hacer justicia. Y ahí termina la parábola. La mujer logra lo que ella anhelaba,
solamente por su perseverancia y su insistencia, aunque la petición que ella estaba haciendo pudiese haber sido justa, la consiguió no porque fuese justa, sino porque aburrió al juez, le insistió tantas veces que el juez se aburrió y le dijo, si no le hago justicia a esta mujer me va a salir hasta en la sopa, quizás hasta cuándo. Así que le hago justicia ahora. Y esa es la parábola que Jesús contó. No, el propósito de la parábola es enseñarnos o enseñarle a sus discípulos y a nosotros la necesidad, dice la palabra, de orar siempre sin desmayar. De orar siempre sin desmayar. ¿Cómo debe ser la oración? Persistente, constante. Debe ser una oración que persevera en la petición. Una y otra vez presentándose ante el juez. Pero hay una cosa interesante. La motivación de la oración. Porque lo que despertaba la necesidad de la viuda era, ¿no es cierto?, precisamente su necesidad. Era esa carencia que ella tenía, esa falencia que ella tenía en su vida, que no podría venir, no podría cambiar si no es a través del canal que el juez significaba. Entonces ella dormía pensando en su necesidad, se levantaba pensando en su necesidad, vivía pensando en su necesidad, mirando hacia el futuro, si esto se solucionara, entonces había una necesidad en su corazón, lo que hace un cambio en la motivación. Entonces, ¿con qué motivación oramos nosotros? Entonces, para poder orar con insistencia, tiene que haber un corazón motivado a la oración, ¿no? El salmista de alguna manera lo refleja cuando dice allí, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, oh Dios, el alma mía. Si a la viuda la llamaba, la motivaba esa necesidad, esa solución de su problema, esa aflicción sobre su vida, sobre nosotros también la motivación para la oración persistente debe ser esa hambre, esa necesidad, esa carencia de Dios en nuestras vidas. Reconocer que yo necesito de Dios. Yo necesito levantarme delante del Señor. Yo necesito estar delante de Él. Yo necesito orar. Que la oración sea de tal manera que si no oramos un día, si fallamos en una ocasión, hay un hambre, haya una necesidad de decir, Señor, perdón, voy a volver, quiero orar. Porque es una necesidad. Una vez leí una historia de una familia india, ¿no?, que vivían en la calle. El papá, su esposa, sus hijos vivían como quien dice aquí, tenían sus cartoncitos ahí afuera de la ventana, y el dintel de la ventana era como el mueble de la cocina. Esa realidad se vive en la India. Y a pesar de esa miseria, esa pobreza, ellos tenían ahí el altar de sus dioses. Y el hombre era tan fiel en su devoción a esos dioses. Y alguien le preguntó, bueno, ¿usted por qué es tan fiel? ¿Por qué todos los días usted va y le prende, no sé, las velas y esas cosas? Y el hombre le contestó, es que yo no puedo levantarme y mirar el rostro de la gente sin antes mirar el rostro de mis dioses. Y si ese hombre pagano tenía en su corazón una necesidad de estar ante sus dioses, figuras de yeso, qué sé yo, de madera, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros, antes de ver el rostro de nuestra gente, de nuestra familia, ir a la presencia del Señor? A la presencia del Señor, porque yo necesito orar.
No porque en la iglesia estamos en una campaña de oración, tenemos que levantarnos ahora, porque estamos en una campaña de oración. El pastor dijo que iba a preguntar, sí, y yo no quiero, no, sino que decir, Señor, yo te necesito. Yo te necesito, yo necesito cambios en mi vida, yo necesito cambios en mi familia. Necesito crecer en la fe, necesito conocerte. Un hambre personal, que era la motivación de la viuda. La viuda la motivaba. Mire, si la viuda hubiese tenido algún recurso fuera de lo que estaba buscando a través del juez, no habría buscado al juez. Y es lo que a veces nos ocurre a nosotros. Estamos tan preocupados de otras cosas, tan bien involucrados en nuestra vida cotidiana, en nuestras necesidades que hacer, que no nos damos cuenta que necesitamos realmente estar delante de Dios. La necesidad de orar siempre y no desmayar. Y no desmayar. Orad sin cesar, decía el consejo de Pablo. No, orad sin cesar. Es decir, sin desmayar significa, queridos, sin perder la convicción ni la fe. Sin perder la convicción y la fe. Dios siempre oye la oración. Dios siempre oye la oración. Dios siempre contesta la oración. Cuando nosotros oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces no podemos tener ninguna duda de que Dios va a oír la oración. Entonces, si yo digo, Señor, yo voy a orar por mis hijos y quiero que mis hijos te conozcan, Señor, y sean para ti sus siervos útiles. Y por ahí un hijo se sale medio, una oveja media gris, media moteadita, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? El Señor. Bueno, siempre hay una oveja negra. ¿Qué le vamos a hacer? Y dejamos de orar, perdemos la fe, perdemos la confianza. He orado tanto por este niño, por esta niña. Orar sin desmayar. Orar sin desmayar. Es decir, persistir constantemente en la oración. Dios siempre va a responder. Dios va a responder. Hermanos, Dios no es un Dios de mentiras. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de poder y de autoridad. Y cuando nosotros oramos en la voluntad de Dios, como es en esta ocasión, cuando le pedimos al Señor, Señor, bendice, Señor, nuestra familia, restaura nuestro hogar, sana a nuestros hijos, libera nuestra casa, Señor, prospera nuestro trabajo. Dios no quiere eso. Dios lo quiere hacer para nosotros. Entonces tenemos que buscar, hermanos, el rostro del Señor con insistencia, perseverancia, con fe, creyendo. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Insistimos en eso porque es la única manera. Es la única manera de ver el poder de Dios a nuestro alrededor. Por eso que esta parábola termina con esa pregunta. Cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Tenemos fe nosotros para creer a Dios? ¿Tiene usted fe para creerle a Dios en su situación personal? Que Dios es capaz de sacarlo de allí, que Dios es capaz de levantarlo, de sanarlo, restaurarlo, levantarlo, cambiar la situación, dar un mejor trabajo, qué sé yo, sanar el corazón, sanar el cuerpo. ¿No será Dios capaz de hacer eso? Si yo lo creo, yo tengo que buscar a Dios con esa necesidad, con ese ardor, con esa pasión de aquel que ve solamente en Dios la respuesta a su necesidad. Y queridos hermanos, y no hay otra alternativa. Si usted busca por su propio camino resolver sus problemas, qué sé yo, dejar a un lado a Dios, decirle a Dios, bueno, Dios, sí, lo dejamos como en como una figura, ¿no? En un rincón de nuestro corazón. Gracias por estar aquí.
Muchos dicen, acompáñame Señor, voy a hacer esto. Sin haber preguntado primero si el Señor está de acuerdo con lo que usted va a hacer. Entonces, queridos hermanos, oramos por una nación transformada. Oramos por una familia que cambie. Por hijos que vuelvan a los padres, por padres que vuelvan a los hijos. Oramos por sanidad de los enfermos. Oramos por una unción del poder de Dios. Entonces, oremos insistentemente. Oremos perseverantemente. Oremos con hambre de Dios. Oremos con expectativa. Oramos diciendo, Señor, sé que tú lo vas a hacer, Señor, y yo quiero ver lo que tú vas a hacer. Yo quiero ver lo que tú vas a hacer en mi familia. Dios es muy creativo, hermanos. Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, cuando usted pone delante del Señor una necesidad, Dios tiene, no una, tiene muchas alternativas para responder. Y es muy interesante, hermanos, ver cómo Dios responde a nuestras necesidades. Yo lo compartía el domingo pasado parece que compartíamos un poco esto de cómo el Señor en mi vida personal me ha bendecido. Me siento absolutamente bendecido por Dios. Bendecido por Dios, por el Señor. Por creerle. Cuando le creemos a Dios, Dios es fiel. Cuando honramos a Dios, Dios nos honra. Cuando clamamos a Dios, Dios responde. ¿Tiene usted hambre de Dios? ¿Tiene hambre de ver la mano de Dios sobre su vida? ¿Tiene hambre usted de ver cómo Dios, mire, Dios es un Dios de lo imposible? Había un hermano que escribió un libro que se llama ¿Cómo vivir como un hijo del rey? No sé si alguien leyó ese libro. Si lo encuentra por ahí, léalo, es muy interesante. Es la historia de un hombre que sin conocer, siendo un borracho empedernido, conoce al Señor. Sin ninguna historia de iglesia, de Biblia, de nada. Y él conoce al Señor y cuando empieza a leer la Biblia, se da cuenta, dice, de las tan grandes promesas que Dios tiene. Y él tomó una decisión, dijo, yo voy a creer lo que Dios me dice acá. Entonces él tomaba las promesas del Señor y dice, Señor, tú lo dijiste. Tú lo dijiste. Aquí está. Por ejemplo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Pero si nosotros tenemos una tierra estéril, una tierra infructífera, es ese signo de que necesitamos de Dios. Y si nos postramos y buscamos su rostro, Dios va a sanar nuestra tierra. No es una pregunta que no tiene respuesta. Dios lo hará. Dios lo hará. Si usted tiene una petición en su corazón, tiene una necesidad en su vida, busque a Dios. Busque el rostro del Señor. Ponga esa necesidad delante de Dios y no se levante de sus rodillas, metafóricamente, no, hasta obtener lo que Dios le ha prometido a su corazón. Hasta que Dios ha dicho, yo te daré, yo te bendeciré, yo te prosperaré. Y hasta que Dios lo haga, buscar la presencia del Señor. Hermanos, no hay otro camino. Así que yo les animo en el nombre del Señor, creámosle a Dios y que si viniera el Señor ahora, que encuentre un pueblo con un corazón lleno de fe. Que haya fe aquí en la tierra, que haya fe en su pueblo, que haya fe en un pueblo que cree que Dios va a hacer esta ciudad como una ciudad de Dios, que Dios va a transformar su familia, que Dios va a tocar a su vecino, que Dios va a tocar a la gente que usted quiere, para quien queremos el bien.
Dios también lo quiere. Entonces, lo proclamamos y lo declaramos. Así será. Busquemos a Dios en oración, queridos hermanos, y esperemos con ansia la respuesta del Señor. Amén. Oramos al Señor. Vamos a tener un momento de oración y usted ponga delante del Señor ahora. Si usted tiene alguna necesidad grande, así una situación difícil, angustiante, tal vez alguien con alguna enfermedad o alguna situación de opresión, de alguna manera que usted siente que necesita ayuda, que necesita una mano que le levante, ponga esa situación delante del Señor ahora, con sus propias palabras, y dígale: Señor, estoy aquí como la viuda frente al juez, pidiéndote, Señor, mira esta situación de mi vida. Mira, Señor, esta falta de trabajo. Mira, Señor Jesús, esta necesidad de mi hogar. Mira, Señor, los problemas que tengo con mi hijo, con mi hija. Mira, Señor Jesús, las dificultades económicas que estamos pasando. Mira, Señor Jesús, los quiebres familiares que estamos viviendo. Mira, Señor Jesús, esta separación que hay entre nuestros hijos y nuestros parientes, Señor. Mira al enfermo, mira al necesitado. Todos somos aquí como una viuda que necesita, que es pobre y miserable. Porque solamente la bendición del Señor es la que bendice, es la que enriquece. Y sin su bendición somos, como dice la palabra del Señor, pobres y miserables. Señor, míranos con misericordia, por favor. Y escucha el clamor y la oración de tu pueblo, Señor, ante ese conflicto, esa dificultad, ese problema que ante ti presentamos en esta hora. Toma, Señor, nuestras necesidades. Señor, y que nuestro corazón, Señor Jesús, sea tocado para buscar tu presencia, para buscar tu rostro, Señor, para mirar tu rostro, Señor Jesús, antes de ver el rostro de cualquier persona. En cada día podamos estar delante de ti, delante de tu presencia. Señor Jesús, toca nuestras vidas, Señor. Padre, mira, proclamamos hoy, Señor Jesús, bendición sobre cada uno de los que aquí estamos, sobre las familias, Señor, sobre sus necesidades, sobre sus luchas, sus planes, sus sueños, sus esfuerzos. Señor amado, que se abran los cielos, Señor Jesús, sobre tu pueblo. Señor, que el mundo vea, Padre, que tú bendices al que te honra, Señor, que tú honras al que te bendice, Padre celestial, que tú, Señor Jesús, estás oyendo, Señor, desde los cielos, y que eres un Dios fiel, Señor, que tus promesas son reales, que tú oyes, Señor Jesús, y anhelas bendecir a tu pueblo. Señor, nosotros nos declaramos aquí, Señor, necesitados, sedientos de ti y de tu presencia. Señor, desata una unción de oración sobre esta iglesia. Desata una unción de clamor, Señor Jesús. Una unción de fe, Padre. Señor, para creer. Señor, convencidos por fe, Señor, que tú harás lo que has prometido, Señor. Y proclamamos la bendición, Señor, sobre cada familia. Y proclamamos, Señor Jesús, tu mano de misericordia sobre cada padre, cada hijo, Señor. Proclamamos, Señor, sanidad. Proclamamos fructificación. Proclamamos multiplicación, Señor. Proclamamos restauración de hogares, de familias, de matrimonios, Señor, de padres e hijos. Proclamamos sanidad a nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús, por el amor que tú tienes a tu pueblo, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, Señor amado, proclamamos tu gloria, Señor, el derramamiento de tu Espíritu. Proclamamos un avivamiento, Señor, en nuestra nación, un avivamiento, Padre celestial, que recorra nuestra tierra, Señor, nuestros hogares, nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros barrios. Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, te alabamos. Te bendecimos, Señor. Gracias por oírnos, por estar con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor Jesús. Amén. ¿Usted puso alguna necesidad delante del Señor?
salga de este culto, de este templo, convencido que Dios le oyó y que Dios va a hacer algo. No lo dude ni un instante. Dios va a hacer algo. Dios tiene mi causa. Dios tomó mi corazón. Dios va a hacer algo con esto. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Que el Señor les bendiga. ¿Quién viene? Víctor. Is rising up deep inside a current that moves and makes you come alive. Hermanos, vamos a ponernos de pie porque vamos a tener tiempo. We're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Yeah, yeah. Let's get washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down, down to the river. Let's go down, down, down to the river. I've seen it move in my own life. Shame, drown in the streams that have made me born again. Like a tide, it is rising up deep inside a current that moves and makes it come alive. Living water that brings the dead to life. Oh, oh, we're going down to the river, down to the river, down to the river to pray. Yeah, yeah. Let's get washed by the water, and rise up in amazing grace. Let's go down, down.